Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo contenido formativo de Summit Trekking Adventure. Quiero partir comentando que este taller fue grabado hace unos días en una sesión exclusiva para nuestra comunidad de alumnos acreditados y vigentes de Summit Trekking Adventure. Fue una instancia muy valiosa, con una alta participación y con preguntas realmente interesantes que enriquecieron también muchísimo la conversación. En esta oportunidad abordamos un tema fundamental para cualquier persona que se desplaza por rutas, senderos o sectores agrestes: la hipotermia. Cómo reconocerla a tiempo, cómo prevenirla y cómo actuar de forma adecuada en terreno. El taller fue dictado por el médico especialista don Víctor Orrego, ya quien compartió su experiencia y conocimientos en el manejo de emergencias en ambientes naturales. Este ciclo de charlas nace justamente desde ustedes, nuestra comunidad Summit, que durante mucho tiempo nos solicitó más espacios de formación, más encuentros con especialistas y más instancias para seguir profundizando en temas esenciales de seguridad y autocuidado. Como Summit Trekking Adventure, nuestro compromiso siempre ha sido difundir conocimiento que aporta la prevención, al criterio técnico y la seguridad en entornos agrestes. Y esta serie de talleres es una forma concreta de seguir impulsando esa misión. Si este contenido te aporta y quieres acompañarnos en las próximas charlas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos nuestros talleres y contenidos formativos con especialistas en distintas áreas del outdoor. Gracias por ser parte de esta comunidad que aprende, que se cuida y que sigue creciendo con cada experiencia. Los dejo con el taller. Bienvenidos y bienvenidas a la formación continua de Summit Trekking Adventure. Bueno, y dentro de todo eso, mi experiencia en la montaña, cuento con cursos de montaña básico, montaña invernal y el DIM fundacional que, que se aprobó y se terminó a finales de septiembre. Ya es lo máximo que se puede tener en cuanto a acreditación y educación médica en montaña disponible acá en el país. Y fue una experiencia muy, muy rica. Víctor hoy día nos va a hablar sobre la hipotermia, ya, que es la primera charla con la que vamos a comenzar este ciclo de charlas. Ya, así que eso, Víctor, te dejo entonces para que tú presentes a los chiquillos, ¿ya? Entiendo que tu Ya. presentación estaba puesta ya. A partir de esto ¿qué es la hipotermia? Y bueno, por definición, es la temperatura central que baja de los 35 grados y que se puede dividir en primaria o secundaria, o lo que conocemos acá, lo que nos interesa es la hipotermia accidental. Lo que hablamos de hipotermia secundaria es cuando hay un falla en la regulación en el hipotálamo, o hay alteraciones neurológicas o endocrinas, ¿ya? Vamos a tener una clasificación que es la más ampliamente aceptada, y que lo más importante que quiero que sepan que esta clasificación es clínica. Muchas de las clasificaciones que podemos ver en los libros de texto son temperaturas específicas, y no siempre vamos a poder tener acceso a tener mediciones de temperatura central. Porque como les dije en la definición, la temperatura central bajo los 35 grados, y yo debería tomar una temperatura lo más cercana al core para poder tener un rango aproximado. Por lo general, el gold standard es una sonda esofágica que lo hacemos con un paciente entubado, con un manejo avanzado de vía aérea. Pero lo que tenemos por lo general son termómetros epitimpánicos,
y con eso podríamos tener acceso a una temperatura confiable. ¿Ya? Pero como les decía, acá con esta clasificación obviamos la temperatura y nos abocamos a lo clínico. Saber si nuestro paciente está, cómo está en el ABDI. ¿Recuerdan la escala ABDI? Entonces, si está alerta, está confundido, que es el estadio 1 que se divide en A y B. El estadio 2 que es verbal. O sea, el paciente responde a estímulos verbales. Y el estadio 3 que responde al dolor. O no está respondiendo, pero tiene signos vitales. Y el estadio 4 cuando no responde y no tiene signos vitales. Y ahí estamos en presencia de un paro por hipotermia. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos reconociendo esta escala de nuestros signos y síntomas de nuestro paciente, es el riesgo de paro cardíaco. Entonces, según el estadio en que logramos identificar que está nuestro paciente, vamos a concluir de que, por ejemplo, en el estadio 1A no hay riesgo de paro cardíaco. 1B, cuando el paciente está confundido, hay un riesgo bajo. Cuando responde a estímulos verbales, hay un riesgo moderado. Y en el estadio 3, cuando responde solo al dolor o no responde, pero tiene signos vitales, tenemos una alta probabilidad de tener un paro cardíaco. Y la etapa 4, efectivamente, tenemos un paro cardíaco por hipotermia. Entonces, nos damos cuenta que no dependemos de estos hardware, sino nuestra capacidad de observar y aplicar bien esta escala que a todos nos enseñan y es parte de la malla de lo que se imparte en un programa de primeros auxilios, ya sea WAFA o WFR. Lo que importa en cuanto al manejo de la hipotermia es primero establecer si la escena es segura para mí, para mis compañeros y para la víctima. De hecho, una de las razones para detener cualquier maniobra es que en realidad es que nosotros estemos en riesgo. Así que así de importante es tomar en cuenta este primer ítem. ¿Ya? Entonces, después tenemos que monitorizar los signos vitales de este paciente que tenemos, ya sea expuesto frío o en el estadiaje de hipotermia que nos haya tocado encontrarlo, y tener baterías de signos vitales, y podemos identificar bastante bien la frecuencia respiratoria, pulso y el estado de conciencia con el ABDI, ¿cierto? Sobre la medición de temperatura es deseable, pero si no contamos con los hardware adecuados, igual vamos a tener una desviación importante. Por lo tanto, la clínica manda
Y en los protocolos, sobre todo de RC, los nuevos que salieron hace poco, del European Resuscitation Council, sobre los paros en situaciones especiales en hipotermia. La escala que se ocupa es la escala suiza revisada, la que les acabo de describir, que trata de ver el nivel de respuesta del paciente y su riesgo de caer en paro. Siempre se debe hacer una evaluación primaria, que es ver qué es lo que amenaza la vida. Y siempre vamos a hacer esto aplicando el XABCDE. Y posteriormente podemos hacer una evaluación secundaria con lo que conocemos con este acrónimo de Sampler. Signos, síntomas, alergias, medicamentos, patologías previas, última comida y los estados previos, en qué estaba haciendo el paciente. Dame ¿me escuchas bien, Víctor? Recordemos. Sí, disculpa. Escucho súper con mucho delay. Sí, se escucha, estaban hablando los chiquillos acá que se escucha con harto ruido igual. Víctor, coméntanos un poquitito sobre, básicamente es bastante interesante esto de poder identificar los distintos estados de hipotermia, ¿ya? Partiendo, digamos, con algunos signos y síntomas que tú consideres para nosotros como personal lego, ya, lo cual nosotros deberíamos como estar como más atentos, digamos, a alguna situación, porque ya se entiende, ¿cierto?, de que si no contamos, digamos, con el equipamiento para medir temperatura central, debemos estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que es enfocarnos en lo que podríamos identificar como signos y síntomas. ¿Qué signos, qué síntomas podríamos identificar por estado de hipotermia? Sobre todo el estrés por frío no hipotérmico. Se reduce las pérdidas. Hay que reducir las pérdidas de calor, y lo que tenemos que hacer es poner ropa seca, invitarlo a deambular, ¿ya? Y dar bebidas altamente calóricas o comida. Este paciente todavía está consciente, tiene movimientos normales, todavía tiembla y está alerta, ¿ya? Cuando estamos frente a una hipotermia leve, ya el paciente todavía puede estar consciente, alerta, y todavía tiene temblores y lo que tenemos que hacer en este grado de hipotermia es manejar suavemente al paciente. Ojalá que esté sentado o tumbado. Aislar, colocar una barrera de vapor que se hace con este saco de emergencia o con la manta de emergencia. El calentamiento activo en el core. Y se pueden dar bebidas altamente calóricas y vigilar por al menos unos 30 minutos. Eso hablas si tú vemos que no mejora, en el primer estado de hipotermia, ¿cierto? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Claro, sí. O sea, tenemos a la víctima todavía va a estar consciente. Ya, bueno. Ahora, si esto no se logra controlar... Estamos hablando del estado 1A, 1B. Hablemoslo en lenguaje lego, sí, Víctor, porfa. No tenemos como de clínico.
justamente esta escala está hecha para que puedan reconocer si el paciente está consciente y su riesgo de caer en paro por hipotermia. Entonces se simplifican las cosas, porque lo que tenemos que hacer con los pacientes que están en hipotermia es, manejarlos de manera lenta, suave, y poder aislarlos del medio. O sea, evitar que sigan en contacto con el frío y hacer calentamiento activo. Y lo que nos corresponde en el medio agreste en realidad es poder calentar agua o tener packs químicos que puedan producir calor, y con eso calentar el core. ¿Ya? Esto se colocan las botellas, obviamente con protección. Se pueden colocar en las axilas o en la ingle. Sectores donde pasen grandes vasos. ¿Ya? Ahora, y en disculpa, la Víctor. hipotermia moderada vamos a ver cómo ese nivel de atención o nivel de respuesta va a ir disminuyendo. ¿Me ibas a decir algo, Fred? Sí, o sea, básicamente es por eso la importancia, y es algo que nosotros siempre hemos visto, el identificar, digamos, el estado de hipotermia en etapas iniciales. O sea, mientras más tarda, digamos, en la identificación, ¿cierto? Va a ser más difícil también el control, ¿no es así? Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, si va avanzando los estadios de hipotermia, donde va a empezar a disminuir el nivel de alerta, si damos algún tipo de comida o de bebida, podemos facilitar una aspiración, una broncoaspiración. Ya. Entonces, por eso es importante saber cuál es el nivel de alerta que tiene nuestro paciente. Ya. Pero un poquito, Víctor. Chiquillos, si tienen alguna pregunta, la pueden enviar por WhatsApp y yo la centralizamos por acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la envía directo al WhatsApp de Summit y yo se la puedo hacer por acá a Víctor. Víctor, ahora, en el caso del traslado de una víctima con hipotermia, tú como médico, a nosotros, Lego, ¿qué nos recomiendas? O sea, al identificar una víctima en distintos niveles de hipotermia, ¿tú qué nos recomiendas a nosotros? Uno, tomar este tipo de herramienta que está para reconocer el grado de hipotermia, que es la clasificación suiza revisada en relación al estado de alerta o al nivel de respuesta y la probabilidad de desarrollar un paro cardiorrespiratorio por hipotermia. Por ende, saben a qué atenerse o qué es lo que va a pasar. Sobre todo cuando tienen que movilizar o trasladar a un paciente en estas condiciones, hacerlo de manera suave. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la hipotermia es que hay un miocardio que está sumamente estresado. Miocardio me refiero al tejido del corazón. Y con algún movimiento brusco puede desarrollar alguna arritmia. Y la arritmia que desarrollan por lo general es una fibrilación ventricular. Que es una una víctima con hipotermia, digamos, si tiene un movimiento exagerado, un movimiento brusco, puede desencadenar una fibrilación ventricular sin pulso, o sea, puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Entiendo que esa es la forma, digamos, es por eso la recomendación de un traslado pasivo, no inmovilizado.
Lo importante es que el paciente lo lleves en el paquete de hipotermia. Siempre empaquetado. Exacto, porque el punto es que si se llega a romper este paquete, es el poder revertir el avance de la hipotermia va a ser mucho más difícil. Ya. Y por eso es importante poder tener en cuenta los tiempos de evacuación para el paciente, si es que son más de media hora o menos de media hora al lugar donde vamos a poder realizar la atención o hacer cuidados prolongados en campo donde vamos a poder tener la extracción. Si son menos de media hora, podemos partir sin tener que sacar ropas que estén excesivamente mojadas o húmedas. Y si es más de media hora, deberíamos cambiar ropas. ¿Ya? Lo que sigue es, de igual manera, tener esta barrera de vapor que se produce con las mantas de emergencia, con los sacos de emergencia. Y por encima, ojalá un saco de dormir. Y por último, un tarp. Ya. Eso es justamente lo que nos está preguntando Daniel Gómez de Punta Arenas, que nos está tocando el tema así, consulta sobre la charla para proteger a una persona por frío o hacer un paquete de hipotermia. ¿Se puede colocar dentro de una manta térmica y después dentro del saco de dormir? ¿O solo se recomienda una opción? Por Exacto. ejemplo, solo dentro del saco o solo una manta. Básicamente, ¿son compatibles ambas opciones? Entiendo que sí, digamos, es básicamente también sirve una tercera capa, como saco. Lo ideal es que tengamos esa barrera de vapor y después tengamos el saco y después el tarp que nos va a proteger del viento y la humedad o la lluvia. Cuando hablas, Víctor, cuando hablas digamos, de barrera de vapor, este efecto invernadero que se genera con el saco o una manta térmica bajo el saco. Es con la manta térmica, que es lo primero que va sobre uno. O un saco térmico, estos sacos de emergencia. Después va el saco de dormir, Ya, y después va el tarp. ya. Ya. Hay Eso, digamos, en dispositivos, yo situaciones de tenía en la evacuaciones presentación. ya más tardías, ¿cierto? Más demorosas. ¿Sí? Sí, de todas maneras. Ya. Ahora, al llegar nosotros a un centro, digamos, a un refugio, por llamarlo así, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer un recalentamiento de la víctima, ¿cierto? Cosa de disminuir un poco la hipotermia. ¿Qué nos Claro, recomiendas tú a nosotros en esas situaciones? Ya en refugio. mire, de hecho, no, no. Antes de poder salir con todo este paquete de hipotermia hecho, no debe olvidarse que deberíamos colocar eh, estas botellas con agua caliente para poder seguir haciendo el recalentamiento mientras estamos en traslado o mientras llegamos al refugio donde vamos a poder darle atención prolongada en campo. Ya. Francisco Ojeda de Torres del Paine Y nos ya, pregunta el traslado por ujú. varios kilómetros, Víctor, unas 5 horas de caminata y no podemos empaquetar. Me imagino que en sendero. ¿Ya podemos hacer que la persona camine por varios kilómetros? Mira, depende mucho del estadio y, por ejemplo, si la persona está en algo que se llama estrés por frío, que no estamos todavía en hipotermia,
eh, o si estamos en hipotermia leve y pudimos recuperar al paciente. Ya. ¿Ya? De lo contrario, Y ahí tú recomiendas podríamos la ver la estabilización posibilidad de la que temperatura ante una evacuación más, digamos, más tiempo, distancia. sí, como les decía, creo que es prudente observarlos por unos 30 minutos. En el caso, por supuesto, de una hipotermia leve. Entonces, mm, es difícil que vayan a decirles que caminen si vamos a tener un estado de alerta que está disminuido. Por ejemplo, un paciente que solamente responde a verbal o solamente responde al dolor, difícilmente lo vamos a poder hacer caminar. Ya. Y en ese ¿Ya? caso, tú recomiendas la estabilización de la temperatura, digamos, en campo. Y con el empaquetamiento. Claro. Ya. Hasta Es muy estabilización y importante que lo posterior a la lleven con estabilización, ustedes. podríamos evacuar. Es muy, muy importante que lleven insumos para poder hacer o desarrollar este paquete de hipotermia. Y Ya. que lo hacen O sea, con el es parte método del kit del básico, gorrito. digamos. Exacto. Aunque ahora nosotros como equipo tenemos dispositivos que están hechos para esto, que son sacados del mundo militar, como las mantas Blizzard, que también tienen paquetes de calor. Tienen un químico y estos producen calor. Y Bueno, con el esto costo uno de una podría trasladar Blizzard, también al paciente. Pero Víctor. cada manta Blizzard puede costar 150.000 pesos más o menos. Claro. Sí, son bastante caras. En definitiva, nosotros, por lo menos yo siempre, lo que siempre hablamos nosotros en clase, esto de mínimo un saco Los térmico. sacos. Así, mínimo un saco térmico, algunas mantitas térmicas. Muchos no tenemos acceso, también ustedes son una unidad de rescate, entonces por eso también cuentan con ese equipamiento. Ujú. Eso es. Tema. Y lo Ahora que es súper sí, importante esto siempre entender pueden de estar con que estas es parte del botellas kit tipo básico. Nalgene, que son las que donde podemos hervir agua y esa es lo que podemos proteger y acercar al paciente y colocar en las regiones del core para poder recuperar temperatura. Ya. Ujú. Francisco creo que está preguntando algo. Si Francisco te veo escribiendo qué rato, así que si no, si quieres envía un audio nomás. La Cami pregunta, Cami, por acá Martina Valdía dice, ¿puedo dar alguna bebida caliente como té, mate a una persona que está presentando hipotermia leve en contexto de inmersión en el agua? Víctor. Pucha, la hipotermia leve, uno, uno podría suministrar bebidas calientes, pero habría que evaluar si el paciente evoluciona rápidamente de estadio. Recuerden que al estar mojado o estar por inmersión, puede avanzar mucho más rápido la hipotermia. Claro. Así que se puede hacer una prueba. Pues si estamos hablando que es puramente leve, podríamos hacer el ensayo. Ya, pues se podría hacer el ensayo. Oye, Francisco Gea también, debajo de Torres del Paine, nos consulta. Contexto. Zonas abiertas con vientos moderados a fuertes, lluvia o nieve, con persona que ya está hablando incoherencias o somnolencia. Esas son situaciones que nos toca vivir. Contamos con equipo, pero siempre fallan las Claro. personas para apoyar.
Generalmente usamos su ropa para calentar su cuerpo, pero no nos podemos quedar estáticos, Víctor. Claro, mira, cuando uno tiene que cambiar ropas, ¿sabes? No hagan ni tal de sacar su ropa y colocársela a alguien, si no se van a convertir en una víctima, ¿cachai? Y parece perogrullo, pero pasa, ¿ya? Claro. Lo que comenta Pancho es justamente eso, por eso es si podemos hacerla caminar. ¿Cuál sería el límite? Pregunta Francisco. Francisco Gea de Torres del Paine. Es que si ya estamos con alteración de la respuesta, deberíamos empaquetar, ¿ya? Y deberíamos aislarlo del medio y y hacer lo que recupere calor. Ya. Felipe pregunta el tema de las mantas térmicas. ¿Manta térmica o saco Ujú. térmico? Buena pregunta. Yo soy de la idea del saco térmico. Bien. Ya cuesta un poco más, no, pero es mucho mejor manteniendo esto de la barrera ¿verdad? De vapor. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Qué tan cierto pregunta? Acá preguntan de que si el tema del mate, la hierba, lo diurético, ¿Qué pasa con el diurético? que si lo pueden ocupar o no lo pueden ocupar, el mate. O sea, el mate, lo que en sí estás tomando una bebida caliente, estás tomando agua caliente. Y si es por estrés por frío o una hipotermia leve que todavía puedes suministrar líquidos o alimentos, no hay, no hay problema. Recordar que los primeros estresores que va a tener este paciente cuando tiene una exposición al frío es la diuresis por frío. Te dan más ganas de orinar. Eh, podría ser molesto, pero estás tomando líquidos calientes. O sea, ¿tú recomiendas entonces el mate? Lo podríamos ocupar. Si lo que queremos es darle una bebida caliente en contexto de una hipotermia leve. Y si es con lo que cuentas. Pero si tuvieras otras cosas más calóricas, si, si tuvieras cocoa, tuvieras, no sé, pues Milo, eso. ¿Cuáles son los errores más comunes? Está buena esta pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes en montañistas o excursionistas que facilitan la aparición de la hipotermia, Víctor? A criterio Yo tuyo. creo, como les decía en este caso que me había colocado yo de ejemplo contando una de las perdidas, Claro. es la gestión de riesgo. ¿Ya? La pérdida de todo esto comienza en la casa. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestro amigo para poder salir y cuando sobreestimamos nuestras capacidades y no tomamos en cuenta algunas variables importantes, como nuestro conocimiento del terreno, del clima y analizar verdaderamente nuestras capacidades. Entonces, nosotros tenemos varios filtros en cuanto a la gestión de riesgo, tanto cuando yo preparé todo esto en la reunión de amigos, cuando, cuando llegué al lugar y en la ladera, en la pendiente. Entonces, creo que
cuando yo no logré hacer ese filtro y no logré gestionar adecuadamente, es que me faltó también algo de formación, que esto es lo que se instruye en los cursos básicos de montaña, que es el 3x3. David, perdón, me acordé de David. De David Yáñez, que ahí está mirando su Creo que ese es el error más grande, es sobreestimar las Sí. capacidades. Sobreestimar, digamos, la. y no gestionar el Oye, riesgo. en caso de que. A ver, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al intentar calentar a una persona hipotérmica? Bueno, creo que el error que ha terminado con consecuencias fatales es tratar de ir y frotar las extremidades, que refieren mucho frío en las partes distales y tratan de frotarlo. ¿Ya? Y eso es lo que produce, claro, se puede producir una vasodilatación y tenemos baja de flujo acá en el core. Necesitamos que el flujo Buena. esté acá. Oye, para avanzar un eso poquito, ha traído Humberto nos pregunta, consecuencias pésimas. el colocar una manta térmica o un saco térmico a un paciente, una víctima, se produce condensación. ¿Cómo afecta esto en el transcurso del rescate? Hay que decir que él toma el curso ahora en diciembre. Ya. De partida, como les decía, lo importante es que este paciente, si va a ser una evacuación prolongada, tratar de sacar las ropas que estén excesivamente mojadas o estilando. Si necesitamos más ropa, sacar de la misma mochila del paciente y colocarle su ropa. Pero colocar encima el saco de emergencia o la manta de emergencia que va a producir esta barrera de vapor. Que no va a ser de mayor molestia si tenemos nuestras primeras capas que están hechas para gestionar gestionar la humedad, el sudor. Y después colocamos el saco y la última capa, que es el tarp. Ya, acá Johnny pregunta, mira, ¿cómo puedo darme cuenta de que alguien o yo mismo está empezando a tener hipotermia? Bueno, sobre todo porque estoy tiritando, ¿ya? Podría estar expuesto a hacer un estrés, no sé, un estrés por frío. Pero recuerden que ahí voy a estar consciente, mis movimientos van a ser normales, no voy a tener ataxia, no voy a estar apático, no voy a estar lento todavía, y voy a estar alerta y voy a temblar. La hipotermia, ya cuando tenemos... Dime. Sí, terminado. Ya, cuando tenemos una hipotermia leve, quizás vamos a ver que nuestros movimientos no son tan ágiles. Pero cuando vamos avanzando en la gravedad de esto, nos vamos a ser capaces de producir calor. Porque el temblor es para producir calor. Y otra cosa, que cuando esto sigue avanzando, nuestro nivel de alerta se compromete.
Entonces ahí vemos esta escala que está dirigida al nivel de alerta o de respuesta del paciente y su relación con la posibilidad o no de desarrollar un paro cardiorrespiratorio por hipotermia. ¿Cuándo, Víctor, debo pedir ayuda urgente a los rescatistas? Consulta Johnny. Yo creo que cuando ves que no hay respuesta, al tratar de manejar o el estrés por frío o una hipotermia leve, se debería pedir ayuda. Ya con una hipotermia, que ya tenemos que un paciente que está solamente respondiendo al dolor o no responde y tenemos signos vitales apagados, o de lleno no responde y no tiene signos vitales, hay que pedir ayuda sí o sí. Sí o sí. ¿Cuándo comenzar con una RCP en víctimas con hipotermia? Pregunten. Yo estoy pasando las Muy preguntas buena acá al pregunta. computador acá, Víctor. Porque lo que se tiene que hacer en hipotermia es verificar el pulso por al menos un minuto. Porque va a atender a la bradicardia este corazón. O sea, Y vamos a tener disminuirse el pulsaciones pulso muy, por muy minuto. bajas. Ya. Entonces cuesta Entonces, más ya no son identificar solo el pulso. los 10 segundos que tenemos como instrucción del BLS. Ujú. Ya. Entonces, al no identificar pulsos un minuto, tú recomiendas comenzar con la RCP. Claro. Si no hay Ya. evidencias de signos vitales. Oye, a ver, ¿se puede mover a alguien con hipotermia severa o es mejor dejarlo quieto o abrigado? Preguntan acá, don Cristian. Se puede mover, pero con cuidado. Y se puede evacuar lo antes posible, pero con cuidado. Con mucho cuidado. De hecho, Minimizando siempre los lo que movimientos. recomiendan, exacto, es no omitir acciones críticas, pero sí hacer movimientos suaves. Ya. David Yáñez consulta, ¿la hipotermia puede seguir progresando incluso después de sacar a la víctima del frío? O sea, entiendo que posterior a estabilizar la temperatura. Como una vez que recuperemos temperatura y que eso Entiendo que vaya a producir hipotermia, aunque ya estemos en un lugar controlado. sí, entiendo que por ahí va la pregunta. O sea, si tenemos un paciente con hipotermia, una hipotermia grave, y lo llegamos a sacar del paro, y llegamos a tenerlo con mayor temperatura, la instrucción es llevarlo a un centro de atención médica donde le puedan dar atención definitiva. Y muchas veces la solución a estos problemas, más que el calentamiento activo pasivo que pudiéramos suministrar, es la acción del ECMO. Otra consulta, Víctor, para avanzar.
¿El frío del cuerpo afecta al funcionamiento del DEA o a que reconozca bien el ritmo del corazón? Consultan por acá. Buenísima pregunta. Ya, miren, sobre todo en estas últimas actualizaciones que se dieron hace muy poco, eh, lo que van a encontrar en un paciente que está comprometido con ciencia o un paciente que está un paciente en paro en realidad, el DEA puede identificar la fibrilación ventricular y pedirles la descarga. Muchas veces lo que lo que se aconseja es hasta 3 descargas, porque donde va a tener más éxito la desfibrilación es cuando tenemos más de 30 grados. Y por lo tanto, esta hipotermia severa no estamos con 30 grados. Y por lo general se indica que no epinefrina hasta llegar a los 30 grados. Así que no tiene problemas para identificar los ritmos el DEA. Ya. Víctor, Siempre y ¿alguna diferencia cuando entre no usar tenga el DEA ningún Mira, está buena problema esta técnico. pregunta. ¿Alguna diferencia al usar el DEA en un refugio, bajo lluvia o al aire libre durante una tormenta? ¿Qué consejos recomendaría usted, doctor, a quien recién comienza para prevenir que una emergencia por frío llegue a necesitar un DEA? ¿Cómo? Ahí no te entendí. Es que primero, mira, ¿existe alguna diferencia al usar el DEA en un refugio, bajo lluvia o al aire libre? Mira, por lo general lo que se pide es que las superficies están donde están en contacto los parches estén secas. Los parches. Secas. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Em, y no hay no hay problema en que esto descargue. Cargue en un medio que no sea un refugio. Siempre y cuando sus capacidades técnicas no estén limitadas por algún tipo de grado, no sé, menos tanto va a dejar de funcionar. Yo ahí tendríamos que verificar las especificaciones técnicas del aparato, del DEA. bicho. Si la víctima está muy helada, Ujú. mira. Si la víctima está muy helada, ¿el DEA puede confundir el ritmo cardíaco y analizar mal la situación? No debería, ¿ya? Lo que hacemos es que la superficie donde dejamos el DEA, los parches, esté seca, colocamos nuestros parches y el DEA debería empezar a leer o analizar. Y a partir de lo que puede encontrar, nos va a decir si es recomendable o no dar una descarga. Ya. ¿Se puede usar el DEA en presencia de equipos metálicos como bastones, raquetas, crampones? ¿Qué cuidados hay que tener? La buena pregunta. Sí, de hecho, no tienen que tener contacto directo. Pero no, perfectamente puedo hacerlo, puedo descargar en la nieve con un DEA sin problema. ¿Ya? Eso no es no es un impedimento de poder ocupar un DEA en medios agrestes. Recordar que esto es darle una chance a una persona que tuvo un paro en un lugar
un lugar lejano y que está remoto y en el cual vamos a tener que dar atención en campo prolongada esperando que nos puedan extraer. Ya, mira. En lugares como Patagonia, donde el clima cambia rápido, ¿cada cuánto deberíamos evaluar al grupo para evitar si alguien se enfríe sin querer? Preguntan acá. Yo creo que, bueno, eso todo depende del guía o del líder y cuánto conoce a su cordada. Ya, el cómo es nuestro compañero con frío, cuando no ha comido. Yo creo que ese hecho de poder conocernos entre nosotros, cuando es posible, claro, porque ustedes van a tener los clientes, pero ver estos comportamientos que pueden volverse más torpes, más irritables, no tener movimientos muy coordinados y van a dejar de temblar. Yo creo que yo creo lo que hay que hacer es revisar que el pasajero se vista por capas, si empieza a transpirar, poder gestionar ese sudor, sacarse las otras capas. Yo creo que eso es lo que tienen que andar mirando de una manera metódica Como que estén atentos a y, aquello. y teniendo Oye, en Víctor, cuenta acá la pregunta, doctor, variabilidad si de pudiera estados físicos que resumir vas a en tener en una un sola grupo. frase lo más importante para evitar la hipotermia, ¿cuál sería? Gestionar el riesgo. Yo creo que lo más importante es gestionar el riesgo. ¿Qué debería aprender primero alguien que Tanto se lo que inicia puedo en hacer. senderismo trekking para reconocer los signos o saber actuar? Están saliendo otras preguntas. Mira, yo creo que todos todos los programas de primeros auxilios en medios agrestes nos enseñan la base de qué problemas podemos tener en los medios naturales. Tanto patología de índole traumática, médica y por la exposición al medio. Y, y dentro de Doctor, esa exposición al medio doctor, está la hipotermia. Dime. doctor, acá están preguntando, dice, doctor, ¿existe alguna creencia popular sobre el frío que sea peligrosa y que debamos dejar de repetir? Como orinarnos las manos, así. Eso no ya no había escuchado eso de orinarse las manos. De hecho, el tener las manos mojadas, moja- expuesto al frío y expuesto al viento, es un total despropósito. ¿Qué le gustaría que cada persona Eso no aquí lo había escuchado. transmita a otras cuando hable de seguridad y frío? Mira, yo creo que el, el, el hecho de capacitarse, tomar en los cursos de primeros auxilios, saber qué medidas se pueden realizar en campo, como colocar estas botellas tipo Nalgene para poder en en, en zonas de paso de grandes vasos, que son las axilas, la ingle, son, son acciones que se pueden hacer perfectamente.
el saber cómo se realiza un empaque de hipotermia o los elementos que necesito para traerlos en el inventario. Yo les puedo decir que nosotros, siendo un grupo organizado, eh, tenemos que practicar periódicamente la forma de armar este paquete de hipotermia y hacerlo en un tiempo óptimo. Ya. Pero lo que yo quisiera es que se llevaran que tienen que tener estos elementos que, que no suman tanto peso a la mochila, pero que sí nos van a ayudar de gran manera si se nos presenta la ocasión de poner este conocimiento en práctica y tener que actuar. Ya, buena. Oye, Víctor, mira, acá Humberto Martínez pregunta, Humberto dice, ¿sirve llevar una petaca de whisky al cerro, doctor? ¿Sabes qué? No es una pregunta infrecuente, ¿eh? Pero el alcohol produce hipoglicemia y es uno de los tóxicos que puede causar hipotermia. Entonces, Entonces, no no me sirve, ayuda. no sirve el bizcocho ni el Jagger ni nada. No, sobre todo que incluso nos puede dar vasodilatación y no nos va no nos va a cooperar con nuestro objetivo de que el, el core se mantenga con cierta temperatura y subir esa temperatura. Oye, Víctor, acá, ¿cuál es el mensaje final para nuestra comunidad que está aprendiendo a disfrutar de la naturaleza con responsabilidad? En base, digamos, a tu experiencia como montañista, como rescatista, como médico especialista también en el área. Y yo creo que Un si ya mensaje están final. acá y son parte de la comunidad Summit, es que ya han hecho lo primero, que es capacitarse en cuanto a brindar primeros auxilios en zonas remotas, ya sea con los programas WAFA, WFR, pero eso no es todo. Recuerden que esos son primeros auxilios. Parte de la formación de un rescatista, personalmente, yo creo que debe ser, yo creo que debe ser incluir formaciones como BLS, PHTLS, AMLS. Son cursos que los pueden dejar capacitados para entender de forma integral qué es lo que está pasando, pero por lo general se les dicta a gente del área de la salud. Pero creo que uno es capacitarse lo más que se pueda en su área y lo otro, gestionar de manera adecuada el riesgo en montaña. Y además Ya. de este curso de primeros auxilios, creo que es muy necesario los cursos de montaña básico y montaña invernal. Ah, bueno, sí. Algo que vamos a conversar más adelante en otro taller, ya en donde vamos a hablar con un representante de Cernatur también, que ya la tenemos, está listo, yo les voy a avisar ahí, atento a la historia, ya porque el ciclo de charlas también comprende, digamos, hartas cositas. De hecho, ustedes ahí en algunos grupos pidieron también alguna capacitación en torno también a los Pumas, estamos en conversaciones con una organización también norteamericana, justamente que ellos nos van a entregar, digamos, una charla sobre aquello.
Víctor, bueno, la prevención comienza siempre antes de salir de casa, es algo que ya tenemos claro, ¿cierto? Empieza cuando elegimos la ropa adecuada, ¿cierto? Cuando planificamos la ruta, cuando miramos también a nuestro equipo y nos aseguramos, ¿cierto?, de que todos se sientan bien, que eso es lo importante, ¿cierto? La naturaleza, nadie es invencible, ¿cierto? Pero tampoco estamos solos, o sea, cada uno de nosotros puede ser la diferencia, ¿cierto? Podemos reconocer un signo a tiempo, podemos tomar una buena decisión, pedir ayudas antes de que sea tarde, ¿cierto? Esa es la esencia del autocuidado también y del compañerismo, ¿por qué no decirlo, cierto? Entonces, los invito un poco a que nos quedemos con esa idea, ¿ya? De que la seguridad no le quita la aventura a lo que nosotros hacemos, ya al contrario, ¿cierto? Es lo que nos permite volver a casa para seguir viviendo, ¿cierto?, nuevas experiencias. Ahora, chiquillos, para terminar, comentar de que el video lo vamos a editar nosotros, lo vamos a dejar en el canal de YouTube, ya, mañana pasado. Eh, yo dar las gracias por la participación. Yo sé que quedaron muchos compañeros fuera, pero la verdad es que, como les comentaba, son bastante reducidos los cupos, ya, y después nosotros lo vamos a compartir en YouTube. Ya, gracias por estar aquí, gracias por prepararse. Gracias, doctor, también, y amigo. Y por ahí también recuerdo que en algún momento estuvimos en un cerrito por ahí, en el norte de Chile, ¿cierto? Congelando una jarrita de té, pero andábamos bien preparados, ¿cierto, doctor? Andábamos bien preparados ahí con nuestro amigo Rodrigo, estábamos ahí en una pirca ahí, agachaditos, ¿cierto? Pasando una tacita de té congelado. Ya, muchas gracias, Víctor, por tu charla, ya, y por participar también en esta comunidad, ¿cierto? Que es Summit Trekking Adventure. Así que gracias por estar aquí, chiquillos, gracias por prepararse, gracias por aprender, ya. Ustedes son parte de esta comunidad que se preocupa, ¿cierto? Y que personalmente me encargo también de responder. Ya, sigamos disfrutando en nuestros senderos con respeto, con responsabilidad y con la pasión que nos caracteriza. Ya, así que dar las gracias. Yo sé que hay muchos que me están preguntando por el tema de Torres del Paine. Chicos, hay cosas que no tengo la competencia yo para poder eh, compartir, ya, pero hay algo voy a hacer. Me tienen que dar por ahí algunas autorizaciones. Víctor, no sé, ¿te quieres despedir, amigo? Sí, bueno, gracias por poner atención en lo que hablamos hoy día. Lamento que no haya resultado lo de la presentación y que quizás le parezca un poco trabado el discurso, pero es que tengo, si no tenía mucho retorno, entonces no tenía mucho eco. Pero mi intención participando de estas charlas es promover una cultura de montaña que se enfoque en la prevención, que podemos ser agentes de cambio, eh, capacitándonos sobre la gestión de riesgo en la montaña, preparando y planificando de manera adecuada y entrenando nuestras habilidades de primeros auxilios para poder responder adecuadamente si se nos presenta la oportunidad y si hay una urgencia en la que debamos actuar sí o sí. Les dejo un afectuoso saludo y nos vemos en la montaña. Nos vemos en el cerro. Nos vemos en el cerro. Oye, gracias, Víctor. Gracias, chiquillos todos. Oye, qué alegría saber de muchos. Por ahí están harto Patagonia, harto también de San Pedro Atacama. Gracias por conectarse, gracias por participar y por demostrar, cierto, que aprender a cuidarnos de la naturaleza es una responsabilidad que asumimos con compromiso y que asumimos también con humildad. Ya los invito a seguir también fortaleciendo estos conocimientos y mantenerse siempre atentos ya a nuestras próximas actividades formativas. Yo siempre digo, todos tienen algo que enseñar, todos tienen algo que compartir, ¿cierto? Y todos tenemos algo que aprender. Ya cada herramienta que sumamos puede marcar la diferencia cuando más se necesita. Créanme que es así y se los digo también por algunas cositas que todos saben, ¿cierto? Que ocurrieron ahora último. Ya desde Summit Trekking Adventure seguimos trabajando
para que disfrutemos nuestras rutas con seguridad, con confianza. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad que crece, que capacita y que se apoya. Ya que tengan una excelente jornada y como siempre digo, nos vemos en el cerro, nos vemos ahí en la ruta. Así que hasta la próxima transmisión, chiquillos. Un tremendo abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Qué gusto saber de ustedes. Chao.